Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Qué bendición es el poder adorar a nuestro Dios, alabar a nuestro Dios. Y cuando nuestros jóvenes le alaban a Dios, nace en nosotros un sentido de esperanza de que este mundo va a cambiar, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por las oraciones de todos ustedes y las oraciones de muchos hermanos que tal vez no nos están mirando, pero han estado orando por la salud de Mireia, su servidor. Y bueno, el Señor es maravilloso y Mireia ya la dieron de alta. Posiblemente los niños ahorita salen corriendo a ir al hospital porque Dani va a ir por su mamá y por su papá. Y qué bendición, hermano. Gracias a Dios porque Dios hace milagros, ¿verdad? Y yo quiero, hermanos, en esta tarde hablar sobre un tema muy importante que creo que nos puede ayudar a nosotros en nuestra propia condición humana, ¿verdad? Y los tiempos que estamos viviendo difíciles, ¿verdad? Así que quiero que por favor abran sus Biblias en Lucas capítulo 4, versículos del 31 al 44. Lucas capítulo 4, versículos 31 al 44. Trataré de hacerlo lo más breve que pueda porque no tenemos luz y solamente tenemos la carga que tenemos del celular. Pero es Lucas capítulo 4, versículos 31 al 44. La palabra del Señor dice así. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres tú? El Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón Pedro. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante le servía. A ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Déjame hacer una oración. Señor, en esta tarde estamos delante de ti, Padre Santo, y gracias, Padre Santo, por la bendición que nos das de vivir, la dicha de ver la luz del día. Gracias por el descanso de la noche. Gracias por esa semana maravillosa, Padre Santo, donde tú proveíste todo aquello que necesitábamos. Nos cuidaste, nos protegiste, a pesar de que hubo pruebas, hubo luchas, tú, Padre Santo, nos das la bendición de seguir adelante. Señor, eres un Dios maravilloso, eres un Dios de milagros. Y gracias, Padre Santo, por el milagro que has hecho, Padre Santo, en la vida de Mireia, en la vida de muchos hoy en día. Sé que estás haciendo todavía, obrando en la vida de muchos de nosotros que amamos, Everardo, Irene, el hermano José Luis Espinosa, en Adriana, en Jorge, Padre Santo, y en la hermana Dulce, y todos aquellos, Padre Santo, que necesitan de ti. No solamente aquellos que tienen una necesidad física, sino también espiritual, como también nuestros hijos, Padre Santo, como también, Padre Santo, aquellos que están en pecado. Yo te ruego en el nombre de Cristo que esta tarde, Padre Santo, a la luz de tu palabra, Padre Santo, aquellos que están viendo este mensaje y que lo verán después, Padre Santo, que puedan ser tocados por el Espíritu de Dios y pueda haber en ellos un espíritu de arrepentimiento y de remordimiento y que puedan tener paz contigo, Padre Santo, que puedan sentir, Padre Santo, el amor que tú tienes hacia ellos
y puedan, Padre Santo, verdaderamente este día ser el día, Padre Santo, más maravilloso de sus vidas al tener un encuentro personal contigo. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Primeramente, hermanos, quisiera que entendiéramos un poquito de lo que acabamos de leer. Tenemos que entender el contexto de aquellos tiempos. Es interesante que del libro de Malaquías del Antiguo Testamento al libro de Mateo hay como 400 años vamos a decir, que están perdidos en la historia de la Biblia, aunque hay algunos historiadores como Josefo y algunos que hablan de aquellos tiempos y nos dan una idea realmente del contexto real de aquellos tiempos cuando Jesús aparece. Y cuando Jesús aparece es interesante, hermanos, que había una corrupción muy grande en el pueblo de Israel, no solamente política. Bueno, pues el rey Herodes, ustedes lo saben, era un rey malvado, un rey de alguna forma que le había quitado la mujer a su hermano y hacía mucho daño, un rey que estaba de alguna forma sujeto a las autoridades romanas, porque el imperio romano de alguna forma tenía oprimido a todo el pueblo de los judíos, de Judea, ¿verdad? Y es interesante también que había una corrupción religiosa también. Había dos sumos sacerdotes, Anás, Caifás, y de alguna forma había dos corrientes políticas también en la cuestión religiosa que corrompían al pueblo de alguna forma con la intención de alguna forma de conseguir recursos monetarios. Eran personas que más que pensar verdaderamente en ayudar al prójimo, en salvar, verdaderamente en ser el intermediario de llevar al pueblo a Dios, de alguna forma ellos solamente estaban pensando en cómo de alguna forma fabricar dinero y hacer de alguna forma comercializar la religión. Ustedes pueden ver cuando el Señor entra al templo de Jerusalén en la semana de la Pascua, antes de ser crucificado, cómo Él llega y tumba a todos los cambistas y todo ese negocio religioso que había fuera del templo, que ellos de alguna forma provocaban de alguna forma que el pueblo también se sintiera corrompido. No había verdaderamente una predicación de la palabra de Dios, solamente había reglas, leyes por parte de los fariseos y los saduceos. Hacían más énfasis a las reglas que verdaderamente al amor y verdaderamente a la adoración a Dios. Entonces, en ese ambiente, en ese contexto, pues es interesante que cuando Jesús llega, era muy común que hubiera mucha gente endemoniada, mucha gente con demonios. Literalmente, hermanos, estamos viendo aquí que dentro de la sinagoga, o sea, la iglesia del Señor en aquellos tiempos, había un hombre de alguna forma que estaba endemoniado. O sea, era un hombre que no iba allí a ser curado, era un hombre que no estaba allí de alguna forma para poder ayudar, era un hombre que estaba allí de alguna forma para destruir, para de alguna corromper, de alguna forma dentro de la sinagoga a los miembros de esa congregación. Era un hombre satánico que estaba siendo de alguna forma usado por el diablo para corromper. Yo platicaba el domingo pasado, miremos nuestro contexto hoy en día, hermanos, y pensemos en el contexto de aquellos tiempos. Es triste ver hoy jóvenes, personas que adoran a la Santa Muerte, o adoran al santo de los narcos, o adoran a cualquier imagen que ponen ellos enfrente de ellos, con la intención de alguna forma de pensar que el hacerlo, eso me da la oportunidad de poder hacer cosas ilícitas, pero más sin embargo, Él de alguna forma interviene por mí para que yo no sea de alguna forma destruido. Jóvenes, hoy en día hay una tendencia a tatuarse monstruos, cosas en la piel, porque piensan que de alguna forma es algo común, es algo que está bien.
bueno, en aquellos tiempos, la gente, los jóvenes endemoniados, había muchos. Había muchos. Hace poco me habla un hermano hablando de que su hermana trata de alguna forma de buscar a esos charlatanes, adivinos. Quiero que escuche con atención esto, hermano. Esto es muy importante. Donde ella de alguna forma va y busca a una persona, y sus papás murieron, se quedó sola, y la persona le dice que alguien de la familia hizo alguna cosa para que sus papás murieran. Si tú le abres la puerta al diablo, el diablo te va a destruir. Ve aquí algo interesante, dice aquí, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio, inmundo, el cual exclamó a gran voz. Quiero decirte algo, esto es muy importante, jóvenes que me escuchan, es interesante. La palabra inmundo me habla que es la naturaleza de los demonios. O sea, es la naturaleza, cuando tú le abres la puerta a las cosas satánicas o a las cosas de los demonios, su naturaleza va a venir a ti y te va a corromper y te va a destruir. Y podemos ver jóvenes hoy en día en las calles literalmente como cadáveres vivientes. ¿Por qué? Porque el diablo ha corrompido su propia naturaleza, y cuando nosotros los miramos de niños, con una naturaleza hermosa, reír, gozar, ahora los vemos tristes, ahora los vemos desalentados, desanimados, ahora los vemos con maldad, porque lo inmundo es lo opuesto a lo santo que es Dios. Porque si usted analiza aquí, el mismo demonio reconoce: yo te conozco, que quién eres, el santo de Dios. O sea, la naturaleza de Dios es la santidad. Y entonces cuando tú dejas que Cristo entre en tu vida y Dios entre en tu vida, la naturaleza de Dios te va a restaurar. Y es bonito ver a nosotros, a muchachos que creen en Jesucristo y que de alguna forma en un tiempo estaban en las garras de Satanás, pero que ahora están en Cristo y Dios los transforma de una forma maravillosa, y vemos un cambio natural en su propia vida, y literalmente los vemos con vida, vivos. La Biblia nos dice que el que tiene al Hijo tiene vida, y el que no tiene al Hijo no tiene vida. Yo creo que entender, hermanos, que tal vez estamos viviendo los mismos contextos de aquellos tiempos. Hoy el mundo se levanta buscando cómo va a ser su vida, y buscamos la astrología, y buscamos cómo me va a ir, y buscamos de alguna forma otras cosas que no sean de Dios. Yo quiero decirte algo. Cuando Jesús entró aquí a la sinagoga, los demonios se sorprendieron. ¿Tú crees que si el diablo conociera el futuro, el demonio hubiera estado allí? El diablo no conoce el futuro, solamente el Señor. Pero el diablo nos quiere hacer pensar de alguna forma que Él tiene poder para poderte ayudar en el futuro. Pero si tú le abres la puerta al diablo, el diablo de alguna forma te va a destruir. Porque el diablo solamente viene a matar y a destruir. Pero solamente Jesucristo viene a dar vida, y vida en abundancia. Ahora volvamos nuevamente al texto. El Señor Jesucristo es tentado en el desierto y entra a la sinagoga, al templo, y la Biblia nos dice que se admiraban, enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. ¿Se acuerdan cuando el Señor está siendo tentado en el desierto? Escrito está. La palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. Yo creo que hoy en día en muchas iglesias ya no se predica la palabra de Dios, o se tergiversa la palabra de Dios, y más que mensajes bíblicos o sermones bíblicos, ahora la intención es solamente motivar al hombre a sentir bien. Y ahora queremos exaltar al hombre más que exaltar a Dios.
Y ahora los mensajes de las iglesias donde hay mucha gente es de que el hombre salga de alguna forma enaltecido y piense en prosperar, riquezas, en cosas terrenales y materiales. Y triste que no puedan tener éxito, porque la Biblia nos dice claramente que en el mundo tendremos aflicción. Realmente el deseo del Señor de alguna forma es ayudarnos, sí es cierto, pero más que todo es salvarnos. Dice aquí que su palabra era con autoridad. Y dice claramente que cuando la palabra de Dios empezó a expresarse allí en la sinagoga, ¿cuánto tiempo tenía ese hombre allí? No lo sé. Tal vez no se predicaba, escaseaba la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios se expresó allí, es interesante que vemos que el demonio se sorprende y también los escribas y los fariseos. Y es interesante que el Señor reprende al demonio. ¿Qué le dice? ¡Cállate! O sea, el Señor no solamente nos demuestra que su palabra tiene autoridad, sino que también tiene autoridad sobre toda cuestión física, espiritual, emocional. Él tiene poder. Y la palabra griega aquí quiere decir le amordazó. O sea, le amordazó. O sea, le puso un bozal al demonio. Cállate. Pero no solamente lo cayó, sino que dice, y sal de él. E inmediatamente dice, el demonio salió de él y no le hizo daño alguno. Es interesante que el demonio todavía quiere destruir al muchacho y lo tira con la intención de hacerle daño, pero no le pudo hacer daño. Y dice que todos estaban maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? La palabra de Dios es autoridad. ¿Cuántas veces nosotros en algún momento sentimos de alguna forma un mal pensamiento o cómo el diablo trata de poner duda en nuestro corazón, pero nos pone, o una pesadilla y nos ponemos a recitar un texto, un salmo o algún versículo que nos hemos aprendido de memoria y lo recitamos, lo repetimos y sentimos cómo la paz de Dios viene a nuestro corazón y el demonio huye ante el poder de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene autoridad. Dice, esto provocó que mucha gente empezó a mirar al Señor. Fíjense qué interesante, cuando el Señor empieza su ministerio y empieza a hacer todas esas proezas, la gente empieza a admirarlo, la fama empieza a correr. Pero si ustedes se fijan al final de su ministerio, la gente ya no lo admiraba porque ya era muy común ver los milagros que el Señor hacía y los demonios que Él sacaba. Y de esto quiero hablar ahorita. Vean qué interesante. Pedro estaba tal vez, Andrés estaban allí, Juan, Jacobo estaban ahí en la sinagoga porque era ahí su pueblo, Capernaum. Y tal vez Pedro le dijo a Jesús, ven, vamos a mi casa, te invito a mi casa y te invito a comer. Y cuando llegan a su casa, dice que la gente al verle rápidamente corrieron a él y le rogaron que viera a la suegra de Pedro porque tenía una fiebre muy alta, estaba muy enferma. Y es interesante que vemos que Jesús de alguna forma va hacia la cama donde está el lecho de esta mujer enferma y se inclina hacia ella en un acto amoroso y la toca y al instante su enfermedad fue sanada y la levantó y cuando ella se levanta de gozo empieza a servirle al Señor. Yo veo varias enseñanzas aquí muy importantes. Primeramente, no solamente el Señor su palabra tiene autoridad sobre los demonios, sino también su palabra tiene autoridad, ¿saben qué? Sobre las enfermedades. Mireia es un milagro de Dios. Everardo es un milagro de Dios. La hermana Irene es un milagro. Adriana es un milagro de Dios. Jorge es un milagro de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder. Marcos, su servidor, todos nosotros somos un milagro de Dios. Porque Dios no solamente vino a quitarle el aguijón a la muerte, sino también el aguijón a la enfermedad. La Biblia nos dice que por su muerte fuimos todos curados.
y por su llaga fuimos todos sanados. Una de las calamidades más grandes del ser humano hoy en nuestros días es la enfermedad. La gente tiene miedo a la enfermedad, a este virus, al cáncer, a muchas enfermedades. Pero el Señor vino a quitarle el aguijón a la muerte. Ahora, vean qué interesante, hermanos. Pedro dice, ven a mi casa. Y quiero decirte algo. Tener a Cristo en casa, ¡wow! Es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que nos puede pasar. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo, bájate de ahí porque a tu casa quiero ir. Y cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y dice que hubo un gozo tan grande en Zaqueo al tener a Jesús en su casa, que hubo un cambio, una transformación en él, y empezó él a querer darle a todos lo que había hecho daño. ¿O se acuerdan de David? Cuando el rey David quiere traer el arca del pacto a Jerusalén, y gozoso, y viene cantando, y trae a hombres fuertes en una carreta, y entonces el arca del pacto toca a Usa, y es muerto al instante Usa, y David se costorra, no entiende qué es lo que está pasando, hasta que se da cuenta de que los principios y la palabra de Dios, hermanos, tiene que ser exactamente como Dios dice. Quiero decirte algo muy importante. Yo lo decía el otro día, seguir a Cristo es seguirlo a Él, no que Él te siga a ti. Porque nosotros no hemos entendido los principios y preceptos de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él nunca va a cambiar. Así que Él ya ha dejado de alguna forma la forma como nosotros nos debemos de alguna forma acercar a Él y cómo debemos de actuar en nuestra vida diaria. Tenemos que entender que la Biblia nos da de alguna forma las instrucciones para que nuestras vidas sean felices. Porque si nosotros queremos hacerlo a nuestra manera y no a la manera de Dios, nosotros podemos sufrir las consecuencias de ello. David sufrió las consecuencias de ello. Usa fue muerto. Pero la Biblia nos dice en 1 Crónicas 13:14 que entonces ellos dejaron el arca de Dios en una familia, en una casa, en un geteo llamado Obed-Edom por 3 meses. Pero miren qué bonito. En esos 3 meses, en la casa de Obed-Edom, fíjense, dice, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. O sea, tener en la casa al Señor, wow, es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor, porque cuando Cristo está en nuestra casa, todo es bendecido. Todo es bendecido, todo es sanado. Porque donde Cristo está, dice que todo lo sana. Todo lo sana. Llegó y le dijeron, ven, ella está enferma. Y dice que en una forma amorosa la tocó y la sanó. ¿Qué me indica esto, hermanos? Que hoy nosotros tenemos la oportunidad de llevar a Cristo a aquellos que están en necesidad, aquellos que están enfermos. Hay mucha gente enferma, hay gente de alguna forma que han padecido. Hoy supe de un pastor allá en Mexicali que falleció, y yo estuve orando en la mañana por la esposa de este varón. Hay mucha gente miles de familias están sufriendo la pérdida de un ser querido por causa de esta enfermedad y por muchas otras causas. Nuestro deber es llevarlos a Cristo en oración. Señor, te los traemos a ti, así como llevaron esta gente a la suegra de Pedro. Pero a veces no tenemos tiempo para orar, porque estamos pensando solamente en nuestras propias necesidades. Y nos olvidamos que la Biblia nos dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Tenemos un ministerio en este mundo. La Biblia dice que nosotros somos la luz de este mundo, la sal de esta tierra. Y nuestro deber es llevar a todos los demás a Cristo. No solamente buscar la manera de que conozcan a Cristo a través del Evangelio, porque el Evangelio tiene poder, sino también de alguna forma llevar a las personas en oración, rogándole a Dios que tenga misericordia de ellos. Porque Dios es un Dios de milagros. El Señor puede hacer un milagro. Ahora quiero decirte algo muy importante. Hace tiempo yo estaba limpiando el templo en la noche. Y estaba lloviendo muy fuerte en la noche.
y alguien tocó la reja de la puerta del templo. Y yo alcancé a ver y estaba mojándose y salí. Era un joven morenito, muy delgado. Y traía unos libros. Y él me dijo que él estaba en la universidad y que tenía unos libros para vender porque él me dijo claramente que tenía SIDA. Y que el deseo de él era irse a un lugar, una clínica que está allá en el Hongo, para gente con SIDA. Y llorando me empezó a platicar de alguna forma la condición en su casa. Él tenía diarreas y cuando su familia le daban de comer en la mesa, él tenía que comer solo, solamente un plato y un tenedor. Y cada vez que comían, de alguna forma limpiaban todo y el tenedor con cloro. Y él tenía que cada 5 minutos ir al baño porque tenía diarreas. Y entonces la familia se enojaba porque tenían que limpiar con cloro todo el baño y su familia no lo podía tocar. Dice que tenía muchos meses de que nadie lo podía tocar y que él estaba cansado de eso, de causar lástima a su familia y que él quería irse a esa clínica, pero que ya había hablado, pero que le dijeron que solamente él pudiera ir. Y ya me dijo cuánto le costaba el camión de aquí al Hongo. Y yo tenía nomás como 50 pesos. Y se los di y me dejó unos libros que ahí tengo, libros de estudiante de él. Pero antes de darle ese dinero, cuando lo vi llorando, sentí una necesidad de abrazarlo. Y cuando yo lo abracé fuerte, en medio de la lluvia, su llanto fue un llanto más emocional y más fuerte. Y él me decía que tenía tiempo que nadie lo había tocado. Amados hermanos, el Señor Jesucristo nos enseña que la gente que está enferma, no solamente enferma de esta enfermedad, porque esta enfermedad te aísla de la familia. Hay personas que están enfermas también del corazón, emocionalmente, o del pecado, jóvenes que se han equivocado, jóvenes que están sufriendo las consecuencias de sus errores. Y los criticamos y los regañamos. Y no hemos entendido que lo que necesitan es un abrazo de amor. Una muestra de amor, de consideración, para que ellos puedan sentir el poder del amor de Cristo. Y quiero decirte algo, el amor de Dios tiene poder. Porque el Señor de una forma amorosa se inclina ante esta mujer que está enferma, la toma delicadamente de su mano y le muestra su amor, y su amor tiene poder y la cura. La cura. La sana, y la sana de tal manera que ella se levanta a servirle. Yo quiero hablar en esta tarde de aquellas personas que han sido curadas por el Señor. Y fueron miles los que el Señor curó estando aquí en la tierra, miles, y sacó demonios, miles, pero pocos siguieron a Cristo. Hay personas que llegan a la iglesia con necesidad y Dios es amoroso y uno los lleva a Cristo y Dios los cura. Pero cuando ya no hay necesidad, se alejan de Dios. Me acuerdo de aquel pasaje cuando el Señor cura a aquellos 10 leprosos y solamente uno regresó. Y el Señor le pregunta, ¿y los otros? ¿Qué no eran 10? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿Dónde están? Esta mujer entendió que al ser sanada, al Señor se le sirve por gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Papá cantaba un canto maravilloso, placer verdadero es servir al Señor,
No hay cosa más grande, más hermosa que servir al Señor. Yo quiero invitarte, hermano, que me escuchas. Y esto es importante. ¿Qué estás haciendo por el Señor en estos momentos? ¿Tienes miedo? Hubo un hombre que el Señor le dio un talento, un don. Y cuando el Señor vino a pedirle cuentas, ¿qué le dijo? Es que tuve miedo y lo escondí. ¿Qué estás haciendo por el Señor en estos días? Yo quiero animarlo, amigo que me escucha, hermano, compañero. Y ya sé que hay muchos amigos que me están viendo. No hay cosa más bonita que dejar que Cristo entre a tu casa y que purifique tu casa, que saque todo aquello inmundo, aquello que está mal y sane verdaderamente tu corazón y el corazón de toda tu familia. Pedro le dijo, vamos a casa. Y cuando Jesús llegó, bendijo la casa y sanó a los que estaban enfermos. Yo quiero animarte en esta tarde para que abras tu corazón a Cristo y que entre en tu corazón y puedas llevar a Cristo a casa. ¿Te gustaría? Haz esta oración conmigo. Hazla de corazón, hazla de corazón. Si no lo vas a hacer de corazón, no lo hagas. Hazlo de corazón. Padre nuestro, te agradezco, Padre Santo, la bendición de conocer que tú tienes poder sobre toda cosa inmunda y mala. Tú eres un Dios de milagros. Señor, te necesito. Reconozco que soy un pecador. Señor, entra en mi corazón y sé el Señor de mi vida. Señor, lava mis heridas y límpialas de toda maldad. Quiero pedirte, Padre Santo, que reprendas a Satanás y lo alejes de mi vida. Que reprendas toda enfermedad y la dejes de mi vida. Y que solamente tú, Padre Santo, seas el que reine en mi corazón y en mi casa. Todo esto te lo ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Así de sencillo. No hay cosa más hermosa que tener a Cristo en casa. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga.